Lo que es la parte de informática, como van a ser muy pocas clases, me informaron que solamente van a ser 8 clases, las cuales van a estar abarcando los temas básicos de Windows, que es creación de carpetas y usar accesos directos, así como también el guardado de los documentos. Así que hoy estaremos haciendo una breve introducción utilizando las aplicaciones que tiene Windows, el bloc de notas, el WordPad, la calculadora. Después, lo que vamos a estar utilizando también va a ser el programa Word, por eso es importante que tengan el paquete Office. Vamos a estar trabajando con Word y con Excel. Bueno, entonces, lo primero que vamos a hacer es lo siguiente. Para que quede bien prolijo y organizado todos los trabajos, una vez que estén en la computadora, lo que van a hacer es buscar la carpeta Mis documentos. Y dentro van a crear una carpetita que diga Secretariado Médico Informática. Yo acá tengo un acceso directo que me deja entrar automáticamente a mis documentos. O si no, desde la parte inferior, esta barra que se encuentra acá abajo se la conoce como barra de tareas. Se van a encontrar con un icono, que es una carpetita amarilla, que nos permite acceder al explorador de archivos. Desde acá también podemos ingresar hasta los documentos. Hacemos un clic. Acá se abre la sección de este equipo y tenemos acceso a documentos. En mi caso yo tengo la versión Windows 10. En el momento que hago clic en el botón Inicio, se despliega de la siguiente manera. En caso de que tengan otra versión de Windows, por ejemplo, en este caso, esta es la versión de Windows 7. Tiene una apariencia ligeramente diferente, pero también, si se fijan, tienen el icono amarillo de las carpetas. En el momento que se hace un clic, se accede a la sección de bibliotecas y desde acá entramos en documentos. Otra diferencia que hay con respecto a otras versiones del sistema operativo de Windows puede ser que, por ejemplo, cuando ingresamos, acá arriba tenemos la cinta de opciones. Muchas veces, en el caso de Windows 10, la cinta no se presenta con todos los iconos, sino que lo tenemos con esta apariencia, donde está el título Archivo, Inicio, Compartir y Vista. Y recién en el momento que hacemos un clic en cada una de las pestañas, se despliegan estas opciones que nos muestran acá. Cuando hacemos clic en otro lado, esas opciones desaparecen. En caso de que tengan Windows 10 y les ocurra esto, en la sección derecha hay una pequeña flechita que apunta hacia abajo. En el momento que nosotros hacemos un clic, se despliega y estas pestañas con sus opciones van a quedar fijas. O sea que no importa si hacemos un clic afuera, siempre vamos a estar visualizando estas opciones. En el caso de Windows 7, el panel, las pestañas son diferentes, directamente ni aparecen. Por ejemplo, en el momento que seleccionamos o ingresamos en alguna carpeta, solamente tenemos estas tres opciones: organizar, compartir y nueva carpeta. Esto es más que nada porque depende de la versión del sistema operativo que tengan, la apariencia va a ser diferente. Van a encontrar todas las herramientas que vamos a ver ahora, pero puede ser que estén en otra posición o tengan otro icono. ¿Qué versión de Windows tienen ustedes? ¿Saben más o menos o...? 10 yo tengo. Muy bien, Windows 10. Yo no tengo por ahora computadora, pero me la prestarían para la semana que viene y creo que tiene la 7, me parece. Bien, perfecto. Joya. Yo también no la tengo todavía, profe, pero me tengo que fijar cuál tiene, porque yo le había mandado a descargar. Ok. Muy bien. Pero no sé cuál es todavía. Don't worry. Bien. Entonces ahora,
Para poder crear las carpetas, donde vamos a estar almacenando todas las actividades que vamos a realizar, hay distintas formas de poder crearlas. En el caso de Windows 10, una vez que entramos en la sección de documentos, en la parte superior, dentro de la pestaña Inicio, vamos a tener un icono que se llama Nueva carpeta. Ese sería el acceso rápido para poder crearlas. Ni bien hacemos un clic, automáticamente Windows crea una nueva carpeta y está esperando que nosotros le asignemos un nombre. Por ejemplo, le voy a poner curso de secretariado médico y le voy a poner informática. En el momento que le asignamos un nombre, presionamos la tecla Enter que se encuentra en el teclado. Recordemos que la tecla Enter siempre va a ser una tecla bastante grande que tiene como una pequeña flechita. Si por algún motivo, en el momento de crear una carpeta, sin querer hicimos clic y no llegamos a asignarle el nombre que nosotros queríamos, en el momento que hacemos clic derecho con el mouse, el ratón o la notebook siempre van a tener dos teclas. Un botón que es el principal, que nos permite seleccionar o abrir las carpetas y los archivos, y un botón secundario, que se lo conoce como también botón derecho, donde podemos acceder a opciones de carpetas y de archivos. Si yo hago un clic con el botón izquierdo, no pasa nada. Si hago un clic con el botón derecho, se despliega un menú contextual con varias opciones, o sea, varias acciones que podemos hacer sobre esa carpeta. El menú contextual, el tamaño de opciones, siempre va a variar dependiendo los programas que tengamos instalados en la computadora. Por ejemplo, acá hice clic derecho y me aparece toda esta lista de opciones. Si yo voy a Windows 7 y hago clic derecho en una carpeta, las opciones son un poco reducidas, porque en esta versión de Windows 7 no tengo tantos programas. Entonces, lo que hay que hacer acá es lo siguiente. Si yo no llegué a asignarle el nombre a la carpeta, le hago clic derecho y de la lista de opciones busco una llamada Cambiar nombre. Y ahora puedo asignarle el nombre, caso que me haya olvidado. Siempre recuerden, clic derecho, cambiar nombre. Ya si quiero empezar de cero y digo, no, me equivoqué, prefiero eliminar la carpeta y hacerla de vuelta, lo mismo, haciendo clic derecho, tenemos la posibilidad de eliminar esta carpeta. Ahora, desde las cintas de opciones que tenemos acá en Windows 10, no solamente tenemos la posibilidad de crear una nueva carpeta, sino que también tenemos otras acciones como cambiar el nombre y también eliminar. Entonces, en este caso, si yo quiero cambiar el nombre, fíjense que acá aparece en gris. Cuando estas opciones se encuentran en gris, significa que no podemos utilizarlas porque están deshabilitadas. Si yo hago un clic, en este caso yo necesito activar esta carpeta. Así que voy a hacer un clic izquierdo. Al momento de estar activada y seleccionada, ahí se habilitan estas opciones que antes no se encontraban. Y desde acá puedo cambiar el nombre o eliminarla. La cinta que se encuentra en la parte superior sería como una opción más rápida en vez de hacer clic derecho. A algunos usuarios les resulta mucho más cómodo trabajar con las opciones de esta cinta. El inconveniente es que estas opciones aparecen en el caso de Windows 10. Si tengo Windows XP, por ejemplo, o Windows 7, tengo la posibilidad de crear una nueva carpeta, asignarle el nombre, y desde acá, yo por ejemplo tengo la opción para poder abrir la carpeta e ingresar en ella, puedo hacer una nueva carpeta. Desde organizar, ahí recién puedo acceder a las opciones de eliminar y cambiar nombre.
Desde acá también puedo cambiarle el nombre en caso que me haya equivocado. Y desde organizar, eliminar, puedo eliminar esta estructura. Los carteles que aparecen en la computadora, o sea, los carteles que nos muestra Windows a modo de información, siempre es importante leerlos, porque muchas veces uno directamente ni lo lee y presiona así. Entonces, si Windows me está mostrando un cartel, acá me está haciendo una pregunta. Me dice, ¿estás seguro que desea mover esta carpeta a la papelera de reciclaje? Esto quiere decir que la estoy eliminando. Si yo me equivoqué, obviamente no le voy a poner que sí. Voy a decir, no, me equivoqué, no la quiero eliminar. ¿Sí? Entonces, siempre los carteles que aparecen de Windows hay que prestarles atención. Porque podemos llegar a perder archivos y obviamente va a llegar un punto que no los vamos a poder recuperar. Entonces, acá ya tenemos una opción para poder crear las carpetas. Otra opción de creación de carpetas sería hacer clic con el botón derecho y en el menú contextual elegir la opción Nuevo, Carpeta. Y ahí también se están creando carpetas. Yo siempre les voy a estar mostrando distintas opciones para poder hacer una tarea. No importa qué versión del sistema operativo tengan, si tienen XP, si tienen Windows 7, Windows 8, Windows 10, Windows 11, no importa. Con el clic derecho van a poder hacer todo. Crear carpeta, eliminar, cambiar el nombre. También por eso es importante que aprendan distintas opciones, porque en el momento que vayan a trabajar, capaz que en su casa tienen Windows 10, pero en el trabajo tienen Windows XP. Entonces tienen que saber cómo desenvolverse en cualquier versión del sistema operativo. Entonces vamos a poner, bueno, nuevamente, informática. ¿Cómo vamos hasta acá? ¿Alguna duda? ¿Algo que quieran consultar? No, bien, pero... No, profe. Muy bien. Siempre recuerden, si hay alguna duda, o si yo voy muy rápido, o quieren que explique alguna cosa nuevamente, me dicen, profe, hay algo que no entendí, me lo puedo volver a explicar. Entonces hacemos una pausa y lo vemos de vuelta. Eso me lo van diciendo ustedes. Ok, profe. Una vez que creamos la carpeta de secretariado médico, informática, ingresamos. Recuerden, un solo clic izquierdo me permite activarlo. Si yo quiero abrir una carpeta, tengo que hacer doble clic en la carpeta. Siempre asegúrense de hacer doble clic sobre el icono, ¿sí? Si hacen un clic sobre el nombre, este es otro detalle, si hago un solo clic acá, se habilita la opción para cambiar el nombre. Pero muchas veces yo lo que quiero es abrir la carpeta, no quiero cambiarle el nombre. Entonces siempre asegúrense de hacer doble clic sobre el icono. Y ahí se abre. ¿Qué pasa si hago clic? Si yo no hago clic seguido, fíjense, estoy haciendo un clic, un clic, un clic. Siempre es dos clics seguidos. Clic, clic. Y ahí recién se abre. Si veo que hago doble clic y sigue sin abrirse la carpeta, o sea que me cuesta hacer el doble clic, en Windows 10 hay un botoncito que dice abrir. Hacemos un clic, uno solito ahí y ya automáticamente abre. O puedo apretar la tecla Enter y eso también me va a permitir abrir la carpeta. En el caso de Windows 7 lo mismo. Tenemos que hacer un clic para activarlo y acá presionamos en abrir y ahí me abre la carpeta. ¿Cómo sé que me encuentro dentro de la carpeta? Porque acá en la sección, esta es la barra de direcciones, me va a decir, el último nombre es donde me encuentro yo ahora. Dentro de este equipo, dentro de la carpeta documentos, estás dentro del secretariado médico. Y en la barra de título, que es la barra que se encuentra en la parte superior, también me va a indicar en qué sección de la computadora me encuentro. La barra de título, más allá de tener el nombre de la carpeta, también tenemos los botones de minimizar, restaurar y cerrar.
Cuando nosotros minimizamos una ventana, lo que está haciendo no es cerrarse, sino que queda oculta, es como que se esconde y va a parar a la barra de tareas. Acá, por ejemplo, no sé si se llega a ver, pero tiene como una pequeña rayita inferior, ¿sí? Entonces me está diciendo que hay una ventana que está abierta. Si yo quiero volver a abrirla, hago un clic y ahí se maximiza. Si quiero cerrarla, digo, no la quiero usar más, quiero cerrarla. Entonces ahí es donde usamos la X. El minimizar sería, si yo de repente no quiero cerrar la ventana o no quiero cerrar el programa y quiero utilizarlo en otro momento. Entonces, eso sería minimizar. El segundo botón, que es el de restaurar, lo que va a hacer es achicar un poquito la ventana y yo voy a poder cambiar el tamaño de esta ventana o trasladarla. Me voy a ir a la sección donde se encuentra el nombre, mantengo presionado el botón principal y sin soltar yo puedo agarrar la ventana y cambiarla de posición. No solamente de posición, sino que además, si agarro de los laterales, puedo hacerla un poco más angosta o incluso desde la parte inferior. Entonces de esta manera yo podría tener en esta ventana, en este caso tengo secretariado médico, y en otra ventana puedo tener, o sea, por ejemplo, internet o capaz que estoy leyendo el correo. Entonces puedo trabajar con varias ventanas al mismo tiempo. Si quiero volver a agrandarlo, acá tenemos estos tres botones y el del medio cambió la apariencia. Antes eran dos cuadraditos y ahora es un cuadrado grande. El botón del medio cumple dos funciones: restaurar y maximizar. Como ahora la ventana está chiquita, me da la opción de maximizarla. Y ahora, como está maximizada, me da la opción de restaurarla. Si en algún momento al restaurarla vemos que no se hace chiquita, sino que permanece en un tamaño bastante grande, por ejemplo, así. Está restaurada, porque acá me aparece el botón maximizar. Lo que puedo hacer es posicionarme en la barra de título y arrastrarlo un poquito para saber si está realmente restaurada. Y ahí le puedo cambiar el tamaño. En un inicio, cuando estamos iniciando, si no tenemos una base en informática, lo recomendable es trabajar con las ventanas maximizadas, que ocupen toda la pantalla. Ya cuando estamos entrando en más práctica y estamos más cancheras en el sistema operativo, ahí sí podemos darnos el gusto de decir, no, quiero tener varias ventanas abiertas. Entonces se pueden restaurar y quedan así chiquititas. Pero en un inicio yo les recomiendo que siempre maximicen todas las ventanas. Bien, ya estamos dentro del secretario médico. Voy a crear 3 carpetas con los temas que vamos a estar viendo en este curso. Voy a hacer clic derecho, nuevo carpeta, y voy a crear una carpeta llamada Windows. Y presiono Enter. Clic derecho. El clic derecho, fíjense que no lo estoy haciendo sobre la carpeta, sino en un espacio vacío. Clic derecho, nuevo, carpeta. Voy a crear la carpeta de Word. Clic derecho, nuevo carpeta, y voy a crear una llamada Excel. En un inicio haremos prácticas con herramientas de Windows y los trabajos los vamos a estar guardando en la carpeta correspondiente, ya que cuando estamos trabajando y tenemos muchos documentos, para eso son las carpetas. Es como si tuviéramos una biblioteca. Uno cuando va a una biblioteca está todo ordenado alfabéticamente, por temas. Cuando uno va a la librería, lo mismo. Tenemos la sección donde están los libros de informática, donde están los libros que son tipo novela, las recetas, está todo ordenado. En este caso, en la computadora ocurre lo mismo. Las carpetas nos permiten organizar toda la información que vamos a guardar. Entonces, si yo estoy en el curso de secretaria de médico y quiero ver los ejercicios de Word, si
Si no lo tengo organizado por carpetas, si tengo todo desparramado, todo el caos dentro de los archivos, no voy a encontrar nada. En cambio, con las carpetas, yo sé que tengo una carpeta de Word, por lo tanto, toda la tarea de Word va a estar ahí. Tengo una carpeta de Excel, van a estar todos los archivos dentro, y tengo la carpeta de Windows y va a estar toda la información ahí dentro también. Entonces, esta sería la primera tarea que vamos a realizar cuando tengan cada uno la computadora. Van a realizar esta tarea: crear la carpeta de secretariado médico, informática y 3 carpetitas dentro. Bien, estos archivos después yo los voy a estar subiendo al Classroom, así que vamos a empezar con el primero. Este documento es un PDF con algunos ejercicios de Windows. Después acá tenemos un archivo de texto que le vamos a estar modificando dentro de la aplicación de WordPad, y acá tenemos un segundo texto. Así que voy a empezar con el primer ejercicio de Windows. Acá tenemos en Windows unas aplicaciones que son unas herramientas básicas que nos permiten hacer algunas tareas específicas. Tenemos el bloc de notas, calculadora, el WordPad y también tenemos el Paint. En sí el Paint nos permite dibujar, pero también podemos hacer algunas ediciones con fotos. Si yo, por ejemplo, necesito recortar una imagen, puedo utilizar el Paint para poder hacer ese recorte. ¿Cómo encuentro estas aplicaciones? Dentro de Windows, en el caso de Windows, ya sea Windows 10, Windows 7, hacemos un clic en el icono, en el botón de inicio, que se encuentra en la esquina inferior izquierda. Hacemos un clic ahí y tenemos una lista de todos los programas que tengamos instalados en nuestro sistema operativo. De la lista entramos en accesorios de Windows, se despliega y me aparecen, por un lado, el bloc de notas, el Paint y el WordPad, que son las 3 aplicaciones básicas. A partir de Windows 10, la calculadora ya no se encuentra más en accesorios de Windows. La calculadora la vamos a encontrar aparte en la C de calculadora. Yo puedo bajar con la ruedita hasta llegar hasta la C y ahí tengo la aplicación de la calculadora. Otra opción sería, tocamos una vez solita, por ejemplo acá voy a tocar el A, esto se minimiza, me muestra el abecedario, presiono la C y ahí me lleva directamente al grupo donde se encuentran todas las aplicaciones que comienzan con esa letra. Si yo, por ejemplo, necesito una aplicación que empieza con O, entonces voy a O y ahí me aparece todo el grupo. En el caso de E, ahí tengo Excel. Si yo toco W, acá voy a tener el Word. Esta es una opción, pero igualmente, dentro de Windows 10 y Windows 7, la opción más fácil y rápida para poder acceder a esas aplicaciones es utilizando la lupa, el buscador. La apariencia puede cambiar. Yo acá, por ejemplo, tengo solamente el icono de la lupa, pero si hago clic derecho, voy a búsqueda y pongo mostrar cuadro de búsqueda, acá me aparece un recuadro blanco, donde tengo el icono de la lupa, un texto que dice escribe aquí para buscar. Y si yo quiero el bloc de notas, escribo. No terminé de poner bloc de notas, que ya automáticamente Windows me dice, estás buscando la aplicación del bloc de notas. Si yo quiero la calculadora, lo mismo. Pongo cal y ya sabe que estoy buscando la calculadora. Y para WordPad, lo mismo. Si tengo Word instalado en el sistema operativo, me va a detectar primero el Word. Pero si sigo escribiendo,
ahí ya me detecta el WordPad. En Windows 7, voy a cerrar esto, lo mismo. Voy al botón de inicio. Tengo acá la opción de buscar programas y archivos. Acá igualmente está el Paint, calculadora, bloc de notas. WordPad. Ahí tenemos WordPad. Si escribo bloc, sale bloc de notas. Calculadora. Paint. En caso que no tenga la opción de buscar o las aplicaciones no aparezcan automáticamente acá adelante, ¿qué puede ocurrir? Desde todos los programas, accesorios, tenemos bloc de notas, la calculadora se encuentra dentro de este grupo, Paint y el WordPad, ¿sí? Entonces, fíjense en este detalle, no importa qué versión del sistema operativo tenga, las aplicaciones, estas básicas, las vamos a encontrar sin ningún problema. Voy a abrir el bloc de notas, que es la básica. Como les comentaba antes, ¿por qué sería importante maximizarlas? Cuando nosotros tenemos, por ejemplo, acá tengo la carpeta de documentos de secretariado y acá yo tengo el bloc de notas. Si yo necesito guardar un archivo, un documento, lo que hago es ir a archivo, guardar. Pero ¿qué ocurre? Acá también tengo la palabra archivo, pero este archivo pertenece a secretariado médico. Si yo tengo abierto también, vamos a abrir el Paint. Acá también tengo la palabra archivo, pero este pertenece al Paint. Entonces, si de repente estoy en el bloc de notas escribiendo y digo, ay, voy a guardarlo, y me voy acá, archivo, lo que estaba trabajando, la ventana que está abierta se minimiza automáticamente. Entonces, por eso la recomendación que yo les daba, que traten de maximizar las ventanas con las que se encuentran. Así no se confunden. Voy a hacer más chiquito el icono de búsqueda. Ahí lo vemos. En el caso del bloc de notas, no llega a ser un editor de texto como fuese Word, porque tienen funciones muy básicas. Dentro del bloc de notas podemos escribir textos que no van a tener formato, o sea, que no van a tener color, no van a tener alineación, no van a, o sea, no voy a poder centrar, de decir, bueno, hago un título, lo centro, pongo un párrafo, trabajo con sangrías, eso no se puede hacer, ni tampoco se pueden insertar imágenes. O sea que si yo quiero redactar una carta, el bloc de notas en este caso no me sirve. La utilidad que tiene en sí es que como los textos no van a tener formato, el peso del archivo es mínimo, es muy chiquitito. Entonces se puede enviar tranquilamente por correo electrónico, por WhatsApp. Al ser un archivo liviano, no tenemos ningún inconveniente con él. De todas formas, es importante saber que si yo quiero redactar una carta, ahí sí o sí tengo que usar o WordPad o el Word. Acá. Yo les voy a subir, en cuanto tenga el acceso al Classroom, les voy a estar subiendo este PDF que ustedes lo pueden descargar después en la computadora. La actividad se encuentra acá en el PDF y tengo un texto el cual debo escribir dentro del bloc de notas. Obviamente, si tengo la ventana maximizada, no puedo estar minimizando, leer una parte del texto, maximizando, porque es incómodo trabajar así. Podría restaurarla y dejarla flotando para poder escribir más cómodamente. Otra opción que nos ofrece Windows es dividir la pantalla en dos partes, sobre todo en la versión de Windows 10. Para poder dividir el monitor en dos ventanas, lo que tenemos que hacer es lo siguiente.
En el teclado se van a encontrar que van a tener una tecla que tiene el símbolo de Windows. En la mayoría de los teclados está entre la tecla Control y la tecla Alt. E incluso también en esta sección lo podemos encontrar. Vamos a tener por un lado la tecla Control, la tecla Alt GR y en el medio, nuevamente repetida la misma tecla con el símbolo del sistema. Pero puede ser que lo tengan una sola vez. Lo que se hace es lo siguiente, se mantiene presionada esta tecla del símbolo y sin soltar se presiona las teclas direccionales. Si yo presiono la tecla de dirección hacia la derecha, lo que le estoy diciendo a Windows es que esta ventana en la que estoy trabajando, o sea, la que estoy visualizando en el momento, la voy a colocar en la parte, en la mitad de la derecha de la pantalla. Si yo presiono la tecla de dirección a la izquierda, le estaría indicando que esta ventana que visualizo la quiero a la mitad, ¿sí? En la mitad izquierda de la pantalla. Entonces voy a presionar símbolo de sistema y sin soltar, toco una vez solita la flechita de dirección que apunta a la derecha. Suelto el símbolo de sistema y ahí, si se fijan, automáticamente Windows la colocó justo a la mitad. ¿Qué pasa? El PDF todavía está a la mitad, no lo estoy viendo entero. Ahora voy a hacer un clic para activar esta ventana y hago el mismo proceso, pero en esta ocasión quiero que esta ventana me ocupe la otra mitad. Así como está activa, mantengo la tecla del símbolo del sistema y presiono una sola vez la dirección hacia la izquierda. Suelto el símbolo del sistema y ahí ya tengo la pantalla dividida en dos partes. Una parte de la pantalla solo para el bloc de notas y la otra parte de la pantalla para el PDF. Igualmente, si tienen la posibilidad de imprimirlo o quieren imprimirlo, lo pueden hacer o lo pueden descargar en el celular y lo pueden visualizar en el celular. Tienen las dos opciones, las que a ustedes les resulte más cómodo para trabajarlas. Una vez que ya tengo la pantalla dividido en dos ventanas, acá es donde empezamos a redactar el texto que me pide. El texto sería lo que se encuentra en esta ventana. Lo escribimos respetando el uso de mayúsculas, ¿sí? Donde corresponda, el uso de acentos y también la inserción de paréntesis o el carácter que sea necesario. Cuando se colocan los acentos, se colocan de la siguiente manera. Ustedes van a buscar en el teclado, lo más probable es que tengan dos tipos de acentos, depende de la dirección. Entonces, una vez que detectamos cuál es el acento que corresponda, se presiona una sola vez, o sea, no hay que mantener presionado, se toca una sola vez la tecla del acento y luego colocamos una sola vez la vocal que corresponda. Ese sería el orden. Primero el acento una sola vez y después la letra correspondiente. Van a ir probando. Acá, por ejemplo, es este acento, pero en algunos teclados la configuración es diferente y tienen que usar el acento que va en la otra dirección. El correcto en realidad es el primero, pero a veces están invertidos. Entonces, primero una vez sola la tecla del acento y luego la vocal. Cuando están escribiendo, yo por ejemplo, vamos a poner para crear documentos, les va a ocurrir esto. Van a empezar a escribir y el texto que tenían acá es como que va desapareciendo. Si yo me posiciono en la barra inferior, tenemos una barra que se conoce barra de desplazamiento, donde yo puedo moverla para poder visualizar el texto. Para no tener que hacer eso, acá el enunciado
nos recomienda que tengamos algo activado, que es el ajuste de línea, que lo podemos hacer desde el menú Formato, Ajuste de línea, y automáticamente el texto se adapta al tamaño de la ventana. Entonces, de esa manera, cuando llega al final, automáticamente pasa al siguiente renglón. Si yo esta ventana la estiro, el texto se va corriendo porque se está adaptando. Después les voy a subir un programa que es de mecanografía para que ustedes puedan practicar con el teclado y así escribir más rápido y sin necesidad de estar mirando las teclas. Bien, llegué a la sección donde se encuentran los paréntesis. Ahora, si se fijan en los teclados, se van a encontrar que muchas teclas tienen varias funciones. Por ejemplo, en el caso de los números, tenemos que tiene, en el caso del 8 y el 9, los paréntesis que necesito se encuentran acá, donde está el 8. Pero si yo toco la tecla del 8, obviamente me sale el número. Lo mismo en el caso de, para cerrar el paréntesis. Si lo presiono, me sale el número. Esto se lo conoce como primera, segunda e incluso hay otras que tienen tercera función. Vamos a abrir el Paint. Entonces acá, nosotros tenemos el número 8. El número 8 se encuentra más o menos en esta posición. Y después tenemos el paréntesis, que es de apertura. Y este se encuentra en esta posición, pero un poquitito más arriba. Ahí estaría. La primera función es la que se encuentra en este rincón, o sea, en esta posición. Esta es la primera función. En el teclado puede ser que se encuentre en esta posición o, dependiendo, si tiene más funciones, puede ser que esté en esta posición. Entonces acá tenemos, cuando presionamos la tecla, se activa la primera función, que es, en este caso, el número 8. Si yo quiero acceder a la segunda función, ahí tenemos que mantener presionada una tecla que tiene el nombre, puede ser que tenga el nombre Shift, puede ser que tenga el nombre mayúscula, o lo más probable es que la encuentren con una flechita hacia arriba. Entonces, esta sería la tecla Shift. Mantenemos presionada esta tecla y sin soltar, automáticamente ahí ya se está habilitando la segunda función de las teclas. En algunos los van a encontrar con la palabra mayús. Entonces, si yo, por ejemplo, necesito usar el 8, mantengo presionada mayús o la tecla Shift y sin soltarla, ahí recién toco el 8. Y el 8 lo toco una vez sola. Y después suelto la tecla Shift. Esta tecla la van a encontrar por encima, bueno, en el caso de la notebook, encima de la tecla Fin. Y en esta dirección también van a encontrar la misma tecla debajo de la tecla Enter. Entonces acá tenemos primera función y segunda función. En algunos casos, como es depende también del teclado, pero la tecla del número 2 tiene 3 funciones. En el caso del número 2, lo voy a posicionar acá. Tenemos por un lado las comillas,
Y por el otro lado podemos encontrarnos con el símbolo de arroba. Y este simbolito lo van a ver más o menos en esta posición. Vamos a hacer un toque más pequeño. Ahí está, más chiquitito. Entonces acá tenemos primera, segunda y tercera función. Para la segunda función habíamos dicho que íbamos a estar utilizando la tecla Shift. Ahora, para la tercera función vamos a hacer uso de otra tecla que se llama Alt-GR. Mantenemos presionada la tecla Alt-GR y en ese momento ya se activa para poder utilizar la tercera función de las teclas. Entonces, si yo, por ejemplo, necesito escribir el arroba, voy a mantener presionada la tecla Alt-GR. Fíjense que se llama así, Alt-GR, porque tienen otra tecla pero dice Alt solito. Entonces es Alt-GR y luego el número 2. Y automáticamente sale el arroba. Alt-GR y el 2, ahí está el arroba. Si yo mantengo presionado Shift y el número 2, van a salir las comillas. Porque todo depende de qué símbolo queremos utilizar. ¿Cómo vamos hasta acá? ¿Hay alguna duda? No, va bien. Ok. Bien, entonces, siempre fíjense que depende el símbolo que nosotros querramos utilizar. Recuerden que segunda función con Shift y tercera función con Alt-GR. Entonces acá ponemos TXT y para poder cerrarlo en el 9 Shift y tocamos una vez sola el 9. En mi teclado los paréntesis de apertura y cierre son el 8 y el 9, pero depende del teclado que tengan ustedes, puede ser que cambie, puede ser que sean los números o sean las letras. Y termino de escribir el texto. Bien. Una vez que terminé de escribir, yo les recomiendo, cuando tengan que hacer una redacción, un texto, escribir primero todo y después darle el formato correspondiente. Si tenemos que ponerle un tamaño específico, un color o algún estilo distinto. Entonces acá escribí el texto. Y ahora voy a leerlo y me dice en el punto 2, establecer como tipo de fuente, o sea, la letra que tiene que llevar, la apariencia, la fuente llamada Comic Sans, un estilo cursiva, un tamaño específico que va a ser de 12, y me dice que para poder hacer todos esos cambios, yo tengo que ir al menú Formato y elegir la opción Fuente. Entonces, yo voy a Formato, elijo la opción Fuente, se abre este cuadro de diálogo donde tengo, por un lado, la lista de fuentes, o sea, la lista de tipos de letra, que este listado varía, puede ser más grande o más pequeño, dependiendo de la cantidad de fuentes instaladas en el sistema operativo. Porque nosotros podemos buscar fuentes, o sea, tipos de letras en internet y descargarlos. Acá en fuente, yo puedo buscarla, en la lista está ordenada alfabéticamente, puedo mover la barra de desplazamiento, puedo hacer clic en las flechitas o puedo usar la ruedita del mouse. Otra opción sería escribir el nombre de la fuente. Borro el contenido y acá pondría, por ejemplo, cómic. Y me muestra todas las fuentes que corresponden o que inician con ese nombre. Ahí tengo Comic Sans. Me dice estilo cursiva, ahora paso a la segunda lista. Acá tengo los estilos básicos, en este caso, cursiva. Y después tenemos el tamaño.
Si en algún momento me pide un tamaño que no se encuentra en la lista, supongamos que me dice tamaño 13, entonces yo puedo modificar estos valores y escribir manualmente qué valor quiero. En este caso, lo dejo en 12. Una vez que se hacen cambios dentro de un cuadro de diálogo, si yo le pongo la crucecita o cancelar, significa que no quiero realizar estos cambios que se encuentran acá. En cambio, si yo quiero que estos valores que acabo de asignar queden, ahí presionamos el botón a aceptar. Siempre la mayoría de los cuadros de diálogos van a tener dos opciones. Cancelar, en caso que me haya equivocado, digo, no, me arrepentí y no quiero hacer estos cambios. O aceptar para que se guarden esos cambios. En el momento que presione aceptar, cambió el estilo, el texto tiene como una ligera inclinación y la fuente es Comic Sans. Se hizo un poco más pequeñita porque el tamaño ahora es de 12. Por último, una vez que ya está hecho el formato, a continuación me dice que tengo que guardar este documento y va a tener un nombre específico. Para guardarlo es archivo. Tenemos dos opciones, guardar y guardar como. La primera vez que guardamos un documento, en este caso, este archivo lo abrí, empecé a trabajar y todavía no lo guardé. Cuando yo presiono el botón guardar, si se fijan bien, aparece en la barra de título guardar como. Y si yo voy a archivo guardar como, aparece exactamente el mismo cartel con guardar como. La diferencia que hay la vamos a encontrar después que guardamos el documento. Voy a guardarlo. La primera vez vamos a ponerle guardar como. ¿Dónde lo vamos a estar guardando? En la carpetita de secretariado médico, que se encuentra en documentos. Así que voy a buscar documentos, busco la carpeta de secretariado médico, hago doble clic. ¿Dónde lo tengo que guardar? Esto es parte de Windows, así que tengo que ingresar en la carpeta de Windows. En la parte superior, donde está la barra de direcciones, tengo que asegurarme de estar correctamente en la carpeta específica. Y ahora, en el nombre, le asigno el nombre correspondiente, que sería definición de bloc de notas. Y presiono en el botón guardar. Una vez que guardamos un archivo, acá en la parte superior me dice, bueno, el título, el nombre que tiene el archivo es definición de bloc de notas. Si yo vuelvo al menú archivo y elijo la opción guardar como, vuelvo a abrir el cuadro, me muestra la última ubicación donde yo almacené este documento, y la opción guardar como me permite hacer dos cosas. O bien cambiarle el nombre o guardarlo en otra ubicación diferente a la que lo guardé inicialmente. Entonces yo puedo tener el archivo en documentos y puedo tener una copia de este archivo en el escritorio. Esta es una opción. ¿Qué ocurre con la opción guardar entonces? La opción guardar lo que hace es actualizar el documento con la última modificación que realizamos. Supongamos que yo le voy a agregar algo más. Voy a ponerle texto de ejemplo para guardar. No sé si se llega a ver, pero acá hay un pequeño asterisco antes del nombre que me está indicando que se hizo una modificación y todavía no se guardó. Si yo presiono guardar como, significa que le estoy diciendo a Windows que este archivo lo voy a guardar o en otro lado o con otro nombre. O sea que la modificación que acabo de hacer no quiero que afecte al archivo original. Eso es lo que le estoy diciendo a Windows con el guardar como. Protegeme este archivo, déjalo
con el último cambio que le hice y esto me lo vas a guardar en otro archivo distinto. En cambio, si yo quiero actualizar el documento en el que me encuentro, si de repente estoy trabajando en un archivo que es el historial de un paciente, yo voy a necesitar actualizarlo y quiero que siempre se guarde en el mismo archivo. No, cada vez que viene el paciente no le voy a hacer una historia nueva. Entonces acá lo que voy a hacer es guardar, o sea, guardar, actualiza el archivo en el que estoy trabajando. Y acá el asterisco desapareció, indicándome que se almacenó ahí dentro. Si yo le pongo guardar como, ahí puedo elegir otra ubicación para almacenarlo. Pero siempre, si tengo que actualizar un mismo archivo, siempre usamos la opción guardar. Guardar como la usamos una vez sola. Al inicio, cuando estamos guardando por primera vez este documento. Esto lo voy a borrar y voy a actualizar este archivo. Voy a cerrarlo. Esto voy a minimizar. El archivo, el documento ya quedó guardado. ¿Cómo sé que quedó guardado? ¿Dónde tengo que ir a buscarlo? Tenemos que ir hasta documentos. Vamos a ir al explorador. Esto lo voy a cerrar. Me voy a la parte inferior donde tengo el explorador de archivos, que es el icono de la carpeta. Entro en documentos, maximizo, siempre maximizamos para que sea más cómodo de trabajar. Y busco la carpeta de secretariado médico. Doble clic para entrar. Y lo habíamos almacenado dentro de la carpeta Windows. Y acá lo tenemos. Definición de bloc de notas. Si yo quiero abrirlo, hacemos sobre el icono, le hacemos doble clic y ahí se abre el bloc de notas ya con nuestro texto guardado. Siempre que guarden un archivo, asegúrense de buscarlo. Después que lo guardaron y cerraron todo, asegúrense de buscarlo a ver si quedó almacenado donde nosotros queríamos. ¿Alguna duda con el guardado de documentos? No. Ok. Recuerden, cualquier duda, pregunten. Esto sería para lo que es el bloc de notas. En el siguiente ejercicio, práctica con calculadora. El uso de la calculadora es como cualquier calculadora estándar, e incluso también la calculadora que está en el celular. Pero si por X motivo lo necesitamos para hacer algún cálculo, dentro de Windows usamos el buscador, ponemos calculadora y ahí directamente se abre. Podemos utilizar los números que se encuentran acá. Si yo quiero borrar algún número que me equivoqué, tengo el botoncito para poder borrarlos. Hola María, ¿qué tal? Entonces, con esta tecla se puede ir eliminando este número. Una vez que escribimos el valor, seleccionamos la operación matemática, suma, resta, multiplicación o división, y después asignamos el otro valor. Y con el igual, ahí ya obtenemos el resultado. Esto mismo se puede hacer directamente con el teclado, ya que, bueno, también dependiendo del teclado que tengamos, tenemos la sección del pad numérico, donde escribimos directamente los valores. Puedo hacer una suma, coloco el otro valor y presiono Enter para obtener el resultado. A diferencia de las otras aplicaciones, yo no tengo la posibilidad de guardar los resultados obtenidos. Pero sí, a diferencia de versiones anteriores de Windows, yo tengo una sección llamada Historial que me permite ver los cálculos que estuve haciendo y los resultados obtenidos. Si yo cierro esta ventanita de la calculadora y vuelvo otra vez a abrirla y voy al historial, vemos que no hay historial todavía. Esto me está diciendo que estos cálculos se van a estar almacenando en memoria mientras la calculadora esté abierta. En el momento que la calculadora se cerró, el historial automáticamente se borró.
En Windows 7, que tenemos la calculadora, es lo mismo. Tenemos las operaciones matemáticas. Tenemos también, este botón sería para poder borrar en caso que nos hayamos equivocado en algún número. Y el igual para obtener el resultado. La diferencia es que no tenemos, yo puedo ir al botón de ayuda, a edición, acá recién tenemos el historial. Pero el historial no me está mostrando absolutamente nada. Historial, copiar historial, editar. Recién acá, ver historial, acá puedo ver la operación realizada. Voy a cerrarlo. Calculadora. Y acá también el historial se vacía. Pero para poder acceder son más pasos que con el Windows 10, que ya tenemos directamente el relojito para acceder más rápido al historial. Eso sería todo de la calculadora. Acá nos muestra unos pequeños cálculos como para practicar. Decir, bueno, acá tenemos 25 dividido. Este sería el de división, la barra. Y después me muestra acá el resultado que coincide con este valor. Y después presionamos este botón para reiniciarlo. Esta es la calculadora, es muy básico. ¿Alguna duda con el tema de la calculadora? No, no hay problema, no hay problema. No, profe. Perfecto. Ok. No hay problema, María. Después las clases quedan grabadas y después las pueden ver. Después me van a pasar el acceso al Classroom para poder subirles después la clase y también los archivos con los que estoy trabajando ahora. Bien, a continuación ya vimos cómo trabajar con el bloc de notas, vimos trabajar con la calculadora, que fue bien básico, y ahora tenemos la opción del WordPad. Si bien nosotros dentro de estas poquitas clases que vamos a tener, vamos a ver cómo utilizar el programa WordPad. Esta versión, esta aplicación básica de Windows, la vamos a utilizar. ¿Cómo? María, dime, ¿qué pasó? Okay. Bien. El WordPad tiene herramientas muy básicas, en contraste con lo que es Word, pero si en algún momento, porque puede llegar a ocurrir que el Office no lo podamos utilizar porque venció la licencia. El problema que tiene el Word, así como Windows, si no es original, va a llegar un punto que nos va a dejar usarlo, pero después no nos va a permitir ni siquiera guardar los documentos. Entonces, si un día estamos apurados y necesitamos entregar una carta y el Word no funciona, podemos utilizar la aplicación del WordPad, que para hacer la redacción de una carta por lo menos nos va a servir sin ningún problema. Acá, por ejemplo, en Word me dice que esta copia no está activada, pero por ahora me permite utilizar el documento. Tengo error de activación de producto, pero yo puedo escribir y después me va a dejar también guardar este documento. Pero lo más probable es que dentro de un par de meses ya directamente no me deje hacer nada. Entonces, en estos casos, ahí es donde utilizaría el WordPad. Para poder acceder al WordPad, así como hacíamos con el bloc de notas y la calculadora,
la herramienta que usábamos era el buscador. Hacemos un clic en la lupa y escribimos WordPad. Asegúrense que les aparezca WordPad, la aplicación. Desde el WordPad tenemos esta cinta de opciones que, así como les ocurría en Windows 10, que tenemos la flechita que apunta hacia arriba, puede ser que nos aparezca así, donde recién vamos a poder ver las herramientas cuando hacemos un clic en las pestañas. Después, si yo hago un clic en la hoja, las herramientas desaparecen. Si les ocurre eso en el WordPad, se fijan acá en el rinconcito superior de la derecha, hacen un clic en la flechita que apuntan para abajo y ahí de esa manera dejamos fija la pestaña. Siempre va a ser más cómodo de trabajar teniendo todas las herramientas a la vista. Dentro del WordPad voy a tener que redactar también un texto, así como hicimos con el blog de notas. Por lo tanto, ¿qué hacíamos? Dividimos la pantalla en dos partes. A mí me resulta cómodo tener el texto que voy a redactar en el lateral izquierdo y el programa donde voy a escribir en el lateral derecho. Pero ustedes se manejan como quieren, si lo quieren a la izquierda o a la derecha, eso lo van viendo ustedes. Recuerden que, ¿cómo dividíamos la pantalla? Buscamos el símbolo en el teclado, si se fijan en el teclado, mantienen presionado el símbolo del sistema y luego utilizan la flecha de direccionamiento para decirle en qué posición, en qué mitad de la pantalla lo queremos. Si el WordPad lo quiero a la derecha, entonces mantengo presionado el símbolo del sistema y sin soltar toco una vez solita la flecha de dirección que apunta a la derecha. Mantengo presionado, toco una vez sola y suelto la tecla del símbolo del sistema. Me voy acá al PDF, mantengo presionado el símbolo del sistema y presiono la tecla que va a la izquierda, porque ahora quiero que ocupe la otra mitad. Suelto la tecla del símbolo del sistema. Y ahí ya tengo la pantalla dividida en dos partes. Como les comenté antes, lo más cómodo es escribir el texto y después darle el formato. Así que ponemos el texto, videojuegos. Recuerden el tema de los puntos. Si yo toco donde están los puntos, es la primera función y me van a seguir solamente los puntitos. Si yo quiero los dos puntos, uno encima del otro, con la tecla Shift presionada, toco una vez solita y ahí me salen los dos puntos, porque es la segunda función. Presiono Enter para separar el título del párrafo, puedo apretar Enter otra vez si quiero tener más separación y continúo redactando el texto. Acá. Cuando llego al final del texto, el WordPad no tiene una opción como el blog de notas que se ajuste al tamaño de la ventana, porque en el caso del WordPad va a depender de los márgenes que tiene mi hoja. Entonces lo que voy a hacer es voy a continuar escribiendo. El único momento en que yo voy a bajar un renglón, voy a apretar Enter, va a ser cuando llegue al punto y aparte, ¿sí? Entonces, si tengo título y tengo el punto y aparte, ahí recién presiono Enter. Para dar inicio, el Enter lo que hace es iniciar un párrafo nuevo. Si yo escribo esta oración y aprieto Enter, esto me lo va a tomar como un párrafo. Lo mismo en este. Si yo escribo hasta acá y aprieto Enter, entonces todo esto me lo estaría separando en párrafos, lo cual estaría mal. Así que tengan en cuenta ese detalle. Seguimos escribiendo.
Recuerden los acentos, primero se toca la tecla del acento una vez sola y después la vocal. Ahí estaría. Una vez que ya tengo el texto escrito, ahora vamos a proceder, vamos a ver los pasos y qué es lo que me va a pedir, o sea, qué características va a tener, qué propiedades, para que me quede tal cual como está en la foto. Como escribimos el texto, obviamente el paso a paso puede que no coincida. Entonces me dice que estos cambios que vienen ahora, o sea, los cambios de los primeros del punto 2, 3 y 4, sería para hacer el título. En el bloc de notas nosotros no habíamos seleccionado absolutamente nada. Fuimos a la fuente, le cambiamos el tamaño, el tipo de letra y ya se reflejó el cambio. Si yo acá en WordPad, acá tengo la lista para el tipo de letra y acá tengo la lista para cambiarle el tamaño. Me dice que la letra es una fuente llamada Monotype Cursiva. Y me hace la aclaración de si es posible, porque recuerden que las fuentes puede que no tengamos todos los tipos de letras en la computadora. Entonces, si en la computadora de ustedes esta fuente no les aparece, no se preocupen, eligen otra letra distinta, no hay problema. Lo importante de una letra es que sea legible, ¿sí? Entonces, a medida que van probando, no se queden con una fuente, decir, ay, qué linda que es esta fuente, sí, porque tiene dibujitos. No, lo más importante de la letra es que se lea correctamente. Entonces, si yo, por ejemplo, voy a la lista, busco, recuerden que pueden usar la barra de desplazamiento, la ruedita, o si no, en la parte superior, una vez que está desplegada la lista, pueden escribir el nombre de la fuente. Entonces yo despliego la lista, borro y escribo Monotype. Y ahí ya me apareció. Una vez que se escribió, tal cual como es el nombre de la fuente, presiono Enter y ahí hace el cambio. Y ahí me lo aplica. Tamaño 18 y yo puedo seguir eligiendo estas opciones que me pide. Monotype cursiva, tamaño 18, estilo negrita, color azul y alineación centrada. El problema es que no estoy viendo ningún cambio en el título. O sea, el título tendría que haber sido mucho más grande. Si le pongo el color azul, también tendría que haber cambiado. Lo mismo si le aplico el estilo negrita. El tema es que en las aplicaciones como Word o WordPad, lo que tenemos que hacer, como es un programa para darle formato a los textos, tenemos que decirle qué parte del texto queremos cambiar. Entonces, como yo en ningún momento seleccioné nada, o sea, no le dije, mira, estos cambios van a ser para el título, el WordPad está haciendo los cambios y los está aplicando acá, en esta sección que es donde tengo titilando el cursor. Lo que le estuve diciendo fue, acá en este punto, ahora cuando empiece a escribir, va a tener este formato. Entonces, si yo escribo texto de ejemplo, podemos ver que acá tenemos los cambios hechos del texto. Entonces, si yo estos cambios quería aplicárselos al título, tengo que sí o sí seleccionar primero el título. ¿Cómo hago para seleccionarlo? Puedo ir desde el final del título y sin soltar con el botón principal, con el izquierdo, arrastrar hacia la izquierda y una vez que se sombreó, ahí ya lo tengo seleccionado. Esta es una opción. Puedo ir desde el final hasta el inicio o desde el inicio hasta el final, arrastrando siempre.
Nunca hacemos selecciones desde el medio, a no ser que por X motivo yo necesite elegir una palabra específica de una oración. Si yo de repente estaba seleccionando y sin querer solté el botón, no puedo continuar seleccionando porque lo que voy a hacer es desarmar el texto. Esto es un error muy común. Si ocurrió un error, como por ejemplo acá, quise seleccionar, continuar la selección y me terminó moviendo el texto. En la parte superior tenemos dos flechitas. Una flechita que apunta a la izquierda y otra que apunta a la derecha. Esta flechita que apunta hacia la izquierda me permite volver un paso atrás, o sea, deshacer. Hago un clic y ahí vuelvo a tener todo como estaba antes. Entonces, si yo estaba haciendo una selección y me quedé en la mitad, tengo que hacer un clic en cualquier parte del texto para que se desmarque y volver a hacer la selección, ¿sí? Entonces recuerden que si no llegaron a seleccionar bien, un clic para desmarcar y vuelven otra vez a seleccionar. Otra opción más sencilla para seleccionar textos, me posiciono en el margen izquierdo, o sea, esta parte blanca, que es la separación entre el texto y el borde de la hoja, es el margen. Entonces, si yo me posiciono en el margen, vemos que la flechita apunta hacia la derecha. Hago un clic y ahí ya se marcó toda la línea. Si yo hago lo mismo acá, vemos que se marca desde el inicio hasta el final de la línea. Entonces voy a hacer un clic acá y ahí se marca todo el título. Despliego la lista de la fuente, pongo Monotype cursiva, presiono Enter y ahí veo el cambio reflejado. Le indico el tamaño que va a ser de 18, el estilo negrita, los estilos son estos tres que están acá, negrita, cursiva y subrayado. Ya le di el tamaño y ahora me dice que el color es azul. Para el color de la fuente vamos a utilizar esta que tiene la letra A y un guioncito abajo con un color. Y elegimos azul. Este botón que se encuentra acá al costado es el resaltador, que lo que hace es darle un color, pero un color de fondo. Es como cuando uno está haciendo un resumen en una fotocopia y lo remarca. Dice, bueno, esto es importante y lo marco con amarillo. Entonces con el resaltador ahí lo estamos marcando. Esto no es color de fuente, solamente como un color de fondo. Entonces ya tenemos tipo de letra, tamaño, estilo, color y por último, centrar para que quede en el medio de la hoja. Cuando yo estoy colocando un título y necesito que quede en el medio, dentro del grupo párrafo tenemos las alineaciones. Por defecto siempre va a estar a la izquierda, o sea que va a estar posicionado en el margen izquierdo. La segunda opción es centrar, que lo va a dejar en el medio de la hoja. Alineación a la derecha, que eso, si estamos redactando una carta, la fecha, la mayoría de las veces, va a la derecha. Y después, por último, la cuarta alineación, que es el justificado, que va a permitir que el texto quede un poco más prolijo. Por ejemplo, acá, esto está justificado, porque esto, si yo lo veo, está como si estuviera encerrado en una caja, en un recuadro. Entonces, en este caso, me pide centrarlo. Hago un clic y automáticamente va al medio de la hoja. Después, el resto del texto lo voy a seleccionar. Disculpe, Clau, Sí, dime. me tengo que retirar en este momento, así que ¿tengo que hacer algo? ¿Hay que hacer algo para presentar? ¿O todavía no? Sí, serían estas ¿Eso? actividades que estamos haciendo ahora. Y les voy a dejar dos Ok, más. No hay ok, problema, no hay para la semana problema. que viene. Exacto, nos vemos el lunes en ese mismo horario, a las 5. Muy bien, listo. Después entro y me fijo bien en el Classroom. Exacto, a la noche después de las 10 seguramente voy a estar subiendo todo.
Ok, muchas gracias. Disculpe la molestia. No, por favor. Hasta luego, gracias. Nos vemos. Entonces ahora para hacer el cambio en el texto, mantengo presionado y sin soltar selecciono. Lo mismo acá, si me quedó colgado el párrafo, hago un clic en el texto y vuelvo otra vez a seleccionar. En este caso, el texto ya está alineado a la izquierda, me pide fuente Verdana, tamaño 11 y el color violeta. Así que de la lista voy a buscar Verdana. El tamaño ya está por defecto en 11 y le voy a poner un violeta. Y ahí ya lo tenemos listo. Si yo quisiera que haya menos separación, por ejemplo acá entre párrafo y párrafo hay bastante espacio y acá en el terminado prácticamente no hay ningún tipo de espacio. Lo que se puede hacer es lo siguiente, voy a seleccionarlo, le voy a cambiar a un violeta un poco más. Ah, no, mejor no, lo dejo así. Para sacar esta separación vamos a ir acá donde están las opciones de párrafo. Voy a hacer un clic en este botón que abre este cuadro de diálogo párrafo y voy a desactivar esta opción que dice de agregar un espacio. Presionamos en el botón aceptar para guardar los cambios y ahí vemos cómo el texto quedó pegadito. Una vez que ya lo tengo, me dice que tenemos que guardarlo con el nombre videojuegos. ¿Dónde lo vamos a guardar? En la carpeta de Windows que creamos al inicio. Archivo, guardar como, entro en documentos, busco la carpeta de secretariado, secretariado médico, entro en la carpeta Windows y acá le voy a colocar videojuegos y presiono en el botón guardar. Una vez que lo tengo guardado, voy a cerrarlo y lo voy a buscar. Recuerden que en la parte inferior tenemos el icono con el acceso al explorador de archivos. Entro en documentos, busco la carpeta de secretariado médico, entro en Windows y acá me voy a encontrar con los dos ejercicios que realizamos hoy, que es el bloc de notas y videojuegos. Lo que les voy a subir al Classroom va a ser el PDF donde están todos los ejercicios de lo que realizamos hoy y van a tener dos archivos que estos archivos no hace falta que lo hagan. Yo después el lunes próximo los voy a estar resolviendo, así que por las dudas estos los voy a dejar afuera, no los voy a subir, pero este sí, se los voy a dejar para que lo puedan realizar.